Hola, muy buenos días, tardes, noches a la hora que me estén viendo. El día de hoy les traigo el tema del síndrome de Lynch. Primero vamos a ver qué es el síndrome de Lynch. En sí, el síndrome de Lynch, o también denominado cáncer colorectal hereditario sin poliposis o cáncer colorectal no polipósico, es un síndrome genético que se asocia más al cáncer de colon y es un trastorno que se transmite por medio de una herencia autosómica dominante. Aquí tenemos una imagen en donde vemos este tipo de herencia que le estoy explicando. Tenemos al padre afectado y a la madre que no está afectada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al tener descendencia con una persona que tiene ese defecto, tiene el 50% de probabilidad de que sus descendientes presenten o no presenten esta enfermedad. En este caso, puede estar, aquí tenemos a dos afectados y dos no afectados. Principalmente se transmite de forma vertical y siempre son en las primeras líneas de herencia hasta la tercera generación generalmente. Bueno, vamos a hablar un poquito de epidemia y se dice que este síndrome es la segunda de causa de mortalidad en Estados Unidos y es muy prevalente en personas que tienen menos de 50 años. Estos síndromes hereditarios, porque menciona que la literatura que puede ser de forma esporádica o de forma hereditaria, y si es hereditaria es entre el 5 al 10% de los casos. Las personas que tienen riesgo de presentación de por vida para cáncer colorectal es un 80% y para cáncer endometrial es un 60%. Ya las que representan ya en sí todos los casos que van a ser específicamente de cáncer colorectal son de 2 al 4% de las personas y el 2.5% para cáncer endometrial. Pueden presentar otro tipo de cánceres. Aquí nos vamos a enfocar al colorectal, pero como ya lo mencioné, puede ser tanto endometrial, gástrico, de ovario, intestino delgado, en el urotelio, próstata, vías biliares, páncreas, corteza suprarrenal, cerebro y a nivel cutáneo. Como ya hemos mencionado, son en menores de 50 años, pero mencionaban que el diagnóstico puede ser entre los 44 y 61 años para el cáncer colorectal y pues para las pacientes femeninas que van a presentar el endometrial es entre los 48 y 62 años. Bueno, vamos a hablar de la etiología. Se dice que es principalmente por la mutación en línea germinal de los genes MMR, que si recuerdan lo hablamos en el video pasado, son los genes de reparación de errores de emparejamiento. Puede ser que se produzca mutación tanto en uno de los cuatro genes de reparación de errores de emparejamiento, que son el MLH1, MSH2, el MSH6 y el PMS2. A pesar de que sean mutaciones, pueden haber de lesiones también de un gen que es el EpCAM, que silencia expresión de MSH2, que es un MMR, como ya vimos arriba. Estas mutaciones pueden provocar inestabilidades en microsatélites, que también vimos en el video pasado. Estas inestabilidades en microsatélites provocan las inactivaciones en los genes somáticos. Puede ser por metilación en una región promotora, especialmente en el MLH1. Las personas que nacen con este síndrome realmente tienen un alelo funcional y uno no funcional en un gen específico. Se dice que si tiene la mutación en el alelo funcional va a tener mayor riesgo de presentar cáncer colorectal. Bueno, aquí para recordar un poco de lo que vimos el video pasado, la vía de reparación de los errores de emparejamiento es un mecanismo que se activa en la fase de replicación. Aquí podemos ver, lo divide en tres etapas. En la primera va a detectar los daños por parte de un complejo que se llama MUTS, que tiene una subunidad alfa y una beta. Eh, Después de que pasa esto, los complejos tanto de MUTS y el MULT se unen a la región de la hebra donde va a estar dañada.
Entonces, ¿qué va a pasar esto? El PCNA de reclutamiento se transporta por el RFC que tenemos aquí, que ya unido al ADN se expulsa. En el segundo paso, nosotros vamos a ver que se reclutan, aquí ya tenemos a nuestros complejos, el MUTS y el MTL, que se van a unir a la región dañada. Aquí tenemos a nuestro RFC, que aquí, como ya hemos explicado antes, se va ya actuando, ya se expulsa. Entonces aquí reclutamos a lo que vemos que es una exo 1, es una exonucleasa que medía la escisión de las bases. Como tercer paso, nosotros vamos a tener primero que la ADN polimerasa delta se va a adherir al pCNA, que ya está cerrado alrededor de la hebra del ADN. Entonces, esto permite que se sinteticen de manera adecuada el desajuste. Luego aquí la ADN ligasa sintetiza de nuevo los enlaces entre bases y aquí ya está. Se supone que debería actuar de esta forma, pero en realidad es que hay una disfunción en este proceso. Bueno, aquí tenemos algunas funciones del complejo MMR, pero no nos vamos a enfocar tanto en ellas. Nosotros hablamos de clasificación clínica, en donde vemos la herencia de tipo dominante del cáncer colorectal no polipósico. Puede ser por una deficiencia en la reparación de los errores de emparejamiento o pueden ser proeficientes, pero eso es por otros genes. Nos vamos a enfocar aquí en la deficiencia. En la que nos interesa más es la patología del síndrome de Lynch como tal, que es donde afecta a los genes mencionados anteriormente, o puede ser uno que simule el síndrome de Lynch, pero no es el verdadero, por así decirlo, y no se ha identificado una causa genética. Bueno, para su diagnóstico tenemos pruebas clínicas. Para toda enfermedad de tipo genética, lo que vamos a realizar como primera instancia, es una historia familiar del cáncer, en donde va a incluir las 3 primeras generaciones, que son abuelos, padres, hijos. Y se deben de registrar todos los cánceres que se hayan presentado y, si es posible, la edad de diagnóstico de dichos cánceres. También se consideran realizar pruebas genéticas si cumplen con estos criterios, que serían los de Ámsterdam, las directrices revisadas de Bethesda, si haya presentado un cáncer endometrial antes de los 50 años o síndrome de Lynch que ya sea conocido en la familia, eh, y si podemos considerar una realización de esas pruebas que tengan al menos 5% de riesgo de síndrome de Lynch con modelos de predicción como el MMR-Pro, el PREM o el MR-Predict. Para mencionar rápido, los criterios de Ámsterdam es que tengas más de 3 familiares con cáncer relacionados a síndrome de Lynch y que cumplan criterios adicionales, que sean al menos de 2 generaciones sucesivas que tengan afectaciones, que uno de los parientes de primer grado y otro de segundo, o uno que fue diagnosticado antes de los 50 años, o que no haya evidencia de poliposis adenomatosa familiar, que es la variable polipósica, y los tumores que se verifican mediante un examen patológico. Ya las directrices basadas de Bethesda se basan más en la presentación en familiares o de primero o de segundo grado, independientemente de la edad. Ya para nuestro diagnóstico, como pruebas de laboratorios específicas, se hace la PCR y la inmunohistoquímica. La PCR vamos a identificar y la inestabilidad de los microsatélites, y en la inmunohistoquímica evalúa principalmente lo que son las proteínas que se producen en la reparación de errores de emparejamiento y la secuenciación de esas líneas germinales. Ya como diagnósticos diferenciales, como ven, hay muchísimos, pero pues uno de los principales es la poliposis adenomatosa familiar de forma atenuada o la normal, y otros tipos de síndromes. Para su manejo, pues son muy específicos, especialmente los portadores de las mutaciones. Se van a enfocar en los órganos que van a presentar estas alteraciones, como son principalmente colon, endometrio, útero o los ovarios, o también de los extracolónicos.
Y aquí podremos revisar a más a detalle si ustedes gustan, se los dejo a su criterio, pero realmente no nos queremos enfocar tanto en esto. Aquí vienen en una imagen como resumida el manejo de los pacientes, en donde se ven las prevenciones, que también pueden checar más anteriormente. Ya para manejo farmacológico como tal, se dice que los AINES aún están bajo investigación para su uso porque no se ha demostrado eficacia todavía. Se dice que se puede utilizar aspirina para disminuir el riesgo de cáncer colorectal, pero la dosis y duración de este tratamiento pues es incierto. Se dice que se puede recomendar las dosis mostradas anteriormente, pero pues realmente todavía está en estudios. Abajo en esta imagen es una imagen que va a representar a la inmunoterapia, que va a ser de dos. De forma directa, en donde va a ser a través de inhibidores de los puntos de control, que son anti-PD1, como lo vimos en el primer video, para la evasión, los mecanismos de evasión a nivel tumoral, son el PD1 y el CTLA4. En el PD1 actúan el pembrolizumab y nivolumab, directamente lo que son las células T inactivadas y las proteínas que se sobreexpresan. Y en el indirecto, que es el caso B, que son, por ejemplo, ipilimumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra CTL4, que bloquea las señales de inhibición en los linfocitos T citotóxicos. Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Como saben, siempre dejo mi referencia si quieren consultar más a detalle y les agradezco mucho. Nos vemos próximamente.